Jesús de niño lo curó con un poquito de barro, ¿no es cierto? Eso es algo ficticio, fantasioso, pero de alguna manera revela ese interés que tiene la gente, o algunos autores tuvieron por saber cómo fue Jesús de chico, cómo fue ese Jesús niño, ¿no? Y este pasaje que hemos recordado recién de Lucas 2:52 nos dice que Jesús fue un chico como tantos, excepto por la tendencia al pecado, al egoísmo que tienen todos los chicos. Tus hijos, mis hijos tienen esa misma tendencia. Lo primero que aprenden los chicos a decir es mío, más que antes que papá, mamá es mío, ¿no es cierto? Porque es así. Honrado, un lugar especial, ¿no? Un lugar muy destacado justamente por eso. Eso pasa muchas veces. Cuando vamos para Córdoba, para los quebrachos, pasamos casi siempre por Calchín, y ahora Calchín tiene grandes carteles que dicen el pueblo de Julián Álvarez, el pueblo de un campeón del mundo, ¿no es cierto? Calchín ahora es conocido porque es el pueblo de un campeón del mundo, ¿sí? Y eso hace que Calchín ahora aparezca en el mapa y quede para siempre registrado por quién vivió, quién, bueno, jugó y quién procedió de Calchín. Bueno, Nazaret era un lugar que podría haber sido ilustre, pero de paso, ¿cómo le fue a Jesús en Nazaret cuando volvía ahí? ¿Era recibido ahí? ¿Cómo? Con los brazos abiertos, ¿no? Pero con los puños cerrados. Así era recibido Jesús, casi atentan contra su vida en Nazaret. Imagínense entonces cómo fue la infancia de Cristo en ese lugar. Bueno, él era el Hijo de Dios, tenía una inteligencia aguda, sabiduría, y desarrolló, como hemos leído, su carácter en forma armoniosa, de acuerdo con las leyes de la niñez. Tuvo 8 cuando tuvo 8, tuvo 10 cuando tuvo 10, y entonces desarrolló su capacidad de acuerdo con su edad. Sin embargo, mostraba en su carácter algo diferente que los chicos habituales. Mostraba paciencia, veracidad, simetría, una verdadera simetría en su personalidad. Y eso justamente fue gracias al Espíritu Santo dirigiendo a dos padres que se dejaron guiar y dirigir por Dios, como fueron, insisto, José y María, ¿sí? De alguna manera, lo que los calificó a ellos para ser elegidos entre tantos que quisieran haber sido los padres del Mesías era que ellos iban a ser conducidos y iban a ser guiados por el Espíritu Santo para educar a Jesús. De hecho, por eso también fue elegido Abraham. Abraham fue elegido porque yo sé que mandará a su casa después de sí, ¿no? Dios lo eligió porque él podía ser un patriarca, formar una familia de fe que luego fuera un pueblo de fe. Bueno, José y María también tuvieron esa disposición a ser dirigidos por Dios. Es lo que todos los padres tenemos que buscar a toda la etapa de la vida, la crianza que estemos afrontando. Bueno, la madre de Jesús fue especialmente guiada por el Espíritu Santo y se esforzó por estimular el desarrollo de la inteligencia de Jesús
y formar su carácter desde su más tierna infancia. Insisto con algo que dije creo que hace un par de miércoles atrás, cuando uno ve justamente la oración de gratitud de María, agradeciendo por haber sido elegida como la madre del Mesías, uno ve muchísimas referencias bíblicas, ¿no? O sea que María era conocedora, lectora, estudiosa de las profecías, ¿no? O del rollo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, era una mujer sabia en las Escrituras y por eso ese era su libro de texto, y libro de texto de la casa de Jesús. Ella fue guiada por el Espíritu Santo, pero en base justamente a lo que Dios tenía allí en la Biblia. Él podría haber sido educado en cualquier escuela de los rabinos, cualquier sinagoga. De hecho, cuando fue a los 12 años, que es la otra referencia que tenemos de la infancia de Jesús, se lo querían quedar los rabinos, ¿no es cierto? Pues acá tenemos a uno bueno, ¿no? Acá tenemos a uno que puede ser poderoso en el Sanedrín. Sin embargo, Jesús debatía con ellos, pero debatía justamente empezando a mostrar lo que luego en su ministerio repetidamente haría, que era la diferencia entre las tradiciones de los hombres y la palabra de Dios, ¿no? Empezaba ya a vislumbrarse que Jesús venía para poner a su palabra en su verdadero lugar, viviéndola en forma humana, encarnada en Él, pero también presentándola y enseñando con autoridad. En la día de Cristo esa educación se había vuelto formalista y se enfocaba en generar, acumular capa tras capa de tradiciones diferentes y enseñarlas como si fueran palabra revelada o inspirada, ¿sí? Por esa razón Jesús tuvo que ser, y Dios quiso que se alejara lo más posible de Jerusalén para alejarse lo más posible de esas influencias tradicionales que iban a oscurecer la formación y el pensamiento de Jesús, ¿sí? Bueno, eso también es una ventaja que tenemos acá en el Cono Sur, ¿no es cierto? Estamos tan lejos del mundo, tan lejos del primer mundo, tan lejos de los lugares donde más ideas circulan, que eso también nos protege un poco, ¿no? Y eso hace que, de alguna manera, la iglesia acá esté en mayor resguardo que si estuviera metida en más lugares donde las ideas circulan y las ideas peligrosas circulan más rápidamente. Bueno, Jesús por eso vivió en Nazaret, más lejos de la influencia perniciosa de Jerusalén. Él entonces no recibió instrucciones en las escuelas de las sinagogas ni en la educación rabínica. Su madre fue su maestra y los rollos de la Escritura fueron su libro de texto. Ese fue justamente la escuela de Jesús, la escuela del hogar. Así que de alguna manera María hizo homeschool antes que existiera el homeschool. Pero el mejor de todos, porque es justamente la madre enseñando a su hijo en base a la Biblia y en base a la naturaleza. Eso justamente es la formación que recibió Jesús tan maravillosa. Bueno, así que Jesús tenía dos libros allí frente a él, la Escritura y la naturaleza. Ahí veía las obras de Dios, buscaba constantemente servir a otros, el bien de los otros, y así iba desarrollando una conexión espiritual muy fuerte, tanto con Dios como con el servicio a los demás. Ese amor a Dios, al prójimo, que después demostró en su ministerio público, ¿no? Y allí estaba Jesús entonces, iba formándose toda la vida de Cristo entonces, desde que nace hasta los 30 años. Tenemos 30 años referidos por dos versículos, ¿sí? Referidos por su visita a Jerusalén y referidos por Lucas 2:52. ¿Por qué tan poco en tanto tiempo? ¿Por qué tan poca información en tanto tiempo de vida? Uno podría preguntarse. Bueno, fue uno como nosotros, pero, insisto, con un propósito diferente, y el propósito al que él venía justamente lo fue inculcando María en su vida. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios entonces, desde su niñez. Sin embargo, no estuvo exenta de tentaciones. Algunos dicen, bueno, las tentaciones de Cristo fueron en el desierto. No, fueron siempre, dice este capítulo. Siempre Jesús fue tentado. Siempre Jesús combatió con el pecado. No es que Satanás solo apareció en el desierto y
y antes no. No es así. El capítulo subraya esto, ¿no es cierto? Que la vida de Cristo estuvo en armonía con Dios, pero también le fue resistiendo tentaciones y manteniéndose puro, a pesar de vivir justamente en un lugar de gente indeseable, perversa, como era Nazaret. En definitiva, Dios lo pone en Nazaret para alejarlo de Jerusalén, pero también allí para probar su carácter. Que nadie dijera, no, pero vos, Dios Padre, pusiste a Jesús en un lugar privilegiado, en un lugar aislado, en una burbuja. No, él no vivió en ninguna burbuja, ¿sí? Él pasó en las que pueden pasar y las que pasa cualquier persona que vive en lugares peligrosos o en lugares malos, indeseables. Ahora vivimos acá nosotros, quizás nos ha tocado vivir en lugares malos, feos, peligrosos. Bueno, Jesús también vivió en lugares así y sabe lo que es ser fiel en lugares así. Muy bien, a ver si, no sé si puede pasar allí porque no me... A ver ahí si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, otra de las vicisitudes que pasó Jesús, aparte de vivir en un lugar aislado, un lugar poco feliz o grato para vivir y desarrollarse, Jesús fue pobre, conoció la pobreza y la adversidad. Sirvió él, ¿no es cierto?, en esos lugares. Sin embargo, en esas pruebas, en esas vicisitudes o necesidades que él pasó, también de alguna manera eso probó su firmeza, su carácter o el propósito de su vida. Así que tenemos la prueba de la tentación, la prueba de la necesidad, y esas pruebas poco a poco también fueron templándolo aquel que vino, el Señor de la Gloria, que se hizo pobre para ser como nosotros y para que en nuestra pobreza fuésemos en definitiva enriquecidos por Él. Una más. El oficio de Cristo. Alguna vez leí que en realidad cuando se habla de Jesús como carpintero, la palabra también puede referir a Jesús como constructor o como albañil, ¿no? Habrá sido constructor, habrá sido carpintero, trabajó con las manos, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y ahí tenemos el desarrollo integral de la vida de Cristo, ¿no? Su oficio manual y su trabajo diario lo fue de alguna manera formando para su obra y para su ministerio. Trabajó como carpintero, aprendió su oficio, demostró la importancia de cumplir, de ser laborioso y de ser un buen carpintero. Bueno, acá en la villa tenemos buenos carpinteros, ¿no? Tenemos acá en la iglesia buenos carpinteros. Hernán, ¿no es cierto? Creo que es buen carpintero nuestro. De acá no sé si tenemos otro. El pastor Calaza, Manuel Calaza también es un buen carpintero, nos ha hecho excelentes trabajos para alguna iglesia. ¿Cómo habrá sido alguna de las cosas que hizo Jesús como carpintero, no? Hoy los carpinteros acá están tapados de trabajo, ¿o no? Mucho trabajo tienen, ¿no? Jesús, me imagino que habrá sido un excelente carpintero, pero no fue un carpintero rico, no fue un carpintero potentado, fue pobre, ¿no? Así era el mundo en aquel momento, se trabajaba mucho y se ganaba poco. Parecido más o menos me parece como viene la mano hoy, ¿no es cierto? Una más. Jesús entonces pasó el trabajo duro, arduo y a veces mal recompensado como pasa hoy. Y entonces también en su tarea, en su ir y venir diariamente a su tarea o a llevar algunos de sus trabajos, me imagino, compartió su vida con trabajadores, conoció la pobreza, pero también en esa condición consuela a los afligidos y se convierte en un bálsamo de misericordia, un bálsamo de ternura para el mundo desde su rinconcito de Nazaret, desde su lugar donde se viven sus primeros 30 años, que era en el pueblo de Nazaret. Así entonces su vida, simple, sencilla, disciplinada, pero pura, se convierte en un ejemplo para chicos, para grandes, especialmente para los chicos que van transitando su desarrollo y que un día tuvieron la edad que Jesús también tuvo en esa etapa. Bueno, ese fue
un resumen de la vida de Cristo tal como la reconstruye Elena de White, y de alguna manera nos hace ver que Jesús crecía y se desarrollaba en todos los aspectos en que el ser humano necesita desarrollarse. En sabiduría, o sea, intelectualmente. En estatura, con ejercicio, con trabajo físico para crecer físicamente. Y en gracia para con Dios, espiritualmente, pero también gracia para con los hombres, socialmente. Bueno, como padres, como abuelos, como tíos, si nosotros podemos criar a nuestros hijos con ese ideal, bueno, seremos padres, tíos, abuelos dichosos. Bueno, muchas gracias, pastor. Bueno, vamos llegando al final, se nos acabó el capítulo 7, el capítulo 8 lleva por título La visita de Pascua, así que si queremos ir anticipándonos con la lectura, eso es bueno, ¿verdad? De manera que cuando el próximo miércoles se haga el repaso, ya tenemos el capítulo con una primera lectura, ¿no? Estaría muy bueno. Bueno, llegó la hora de cantar, el tiempo fue pasando para cerrar nuestro culto de esta noche. Vamos a cantar con todo entusiasmo y preparándonos con un espíritu navideño y de fin de año, el himno número 80, Venid pastorcillos. Nos ponemos de pie. Gracias, Pastor Carlos, por acompañarnos al piano. César, ¿te puedo pedir que nos acompañes acá con tu voz? Gracias. Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe.